De entrar de lleno a Ecuador, dame tu visión de todo lo que pregunté y si coincides con Fabián, por favor. Sí, coincido con él. El mismo presidente Correa habla de un lawfare y fíjate que la sentencia que le condena por una supuesta corrupción al presidente Correa habla de la influencia psíquica para un caso supuesto de corrupción, es decir, que tiene poderes mágicos. Y es una ridiculez jurídica ante la imposibilidad de encontrar pruebas que pongan fuera de la vida política a Rafael Correa, que ha sido de lejos un gran presidente y seguramente el mejor presidente que ha tenido el Ecuador, que lo sacó de una gran crisis, pero que cerró la base norteamericana de Manta. O sea que hay fuerzas internacionales, los norteamericanos, colusionados con el régimen del Moreno para que jamás el pueblo ecuatoriano tenga un presidente como Correa, que está a la cabeza de las encuestas electorales y que sin duda ganaría si pudiese presentarse a las elecciones de una manera normal y sin la espada de Damocles de sentencias completamente falsas amañadas por un poder judicial bajo control del régimen de Moreno y de la embajada norteamericana, lamentablemente. Gracias, José Antonio. A ver, Fabián, ¿a quién conviene la sentencia de Rafael Correa? Y no solo eso, que además le quiten el partido político. Sí, pues evidentemente le conviene a los Estados Unidos, le conviene a ese encerramiento del mundo norteamericano de Trump, le conviene a los potentados y patentados grupos económicos que muchas veces no les interesan las políticas sociales. Y por supuesto les conviene a aquellos que quieren instaurar las extremas derechas nuevamente en América Latina. Pero hay un elemento más grave aún, instaurarlas en el imaginario a través de moralina tibia. Entonces levantan un escándalo de corrupción que no pueden probar, o un escándalo doméstico, o un escándalo psicológico, o un escándalo sexual, y quieren colonizar el imaginario de la gente a través de los medios de comunicación. Entonces es una manera muy sutil como siembran una pésima propaganda ante un líder para que la gente dude de él, y dicen es un corrupto, y lo equiparan a otros que son infinitamente más corruptos. A este, al que no le pueden probar nada, lo equiparan a alguien que es infinitamente más corrupto. Esa es una de las desgracias también que tiene que ver con la opinión. Pierre Bourdieu, el célebre sociólogo francés, hablaba de la manera como se manipula la opinión. Y ahora hay una alianza entre estos poderes neoliberales, la justicia comprada y la opinión pública que se maneja muchas veces ante medios de comunicación desgraciadamente vendidos al establecimiento. A ver, perdón, ahí Fabián, hago un paréntesis. O sea, que de alguna forma tú crees en este poder mágico del que se está burlando José Antonio Ejido, o sea, si se le puede, o si no tiene nada que ver. Y dos, ¿cómo se puede defender el ciudadano normal como nosotros ante esto que estás diciendo, que en el imaginario, o que fabrican un imaginario a nivel sociopsicológico, digamos? José Antonio y tú pues son gente muy estudiada y se pueden defender muy fácil, pero hay mucha otra gente que no tiene sus estudios y se la come fácil, ¿no? A ver, ¿cómo se podría defender eso? Sí, sin duda alguna. Yo creo que el sociólogo Manuel Castells, que hoy es el ministro de Universidades en el gobierno español actual, ha estudiado muy bien la lógica de los medios de comunicación y de las redes sociales. Lo importante es que el ciudadano del común sepa algo muy concreto. ¿Quién dice qué y desde dónde? Pero la gente no es boba. La gente también toma conciencia. La gente ya está cansada de ver los canales o los semanarios o los diarios oficiales, así sean privados. Y entonces ahora quieren poner leyes para ponerle talanqueras a las redes sociales, porque se está rehaciendo la opinión a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, etcétera, etcétera, aunque esas mismas plataformas también a veces están al servicio de intereses económicos y a veces disimulan a través de lo political correctness sus opciones, a veces de derecha. Bien, gracias. José Antonio, creo que no era lo mismo esos poderes mágicos, ¿no? Ahí me lo aclaras. Y te pregunto, ¿qué tan bueno o malo era que Correa volviera a competir en las elecciones presidenciales de Ecuador? Bueno, era muy bueno para el pueblo ecuatoriano, que fíjate, a comienzos de este siglo tumbó 3
presidentes de gobierno implicados en casos de corrupción. O sea, la embajada norteamericana y la derecha, sobre todo de Guayaquil, teme mucho al pueblo ecuatoriano. Además, el expresidente Correa ha llamado a un levantamiento, pero fíjate que este régimen de Moreno, en el mes de marzo, en plena pandemia, que ha golpeado extraordinariamente al pueblo ecuatoriano, ha pagado 1.300 millones de dólares de su deuda externa a la banca internacional, al Fondo Monetario Internacional. El expresidente Correa ha dicho: eso es incorrecto, había que hacer una negociación mejor. Es muy importante para los poderes internacionales que jamás el pueblo ecuatoriano tenga un presidente capaz de salir adelante con unas políticas de desarrollo, de renegociar, por ejemplo, en este caso, la deuda externa, de que los norteamericanos no vuelvan a la base de Manta y que se reconstruya los 10 años de una política económica y social que puso de pie al pueblo ecuatoriano. Y no hace tanto tiempo, de eso tiene memoria el pueblo ecuatoriano, se ha levantado en finales del año pasado contra este gobierno de Moreno. Hay mucho temor a que el pueblo ecuatoriano vuelva a votar a Correa, a la Revolución Ciudadana y a su gente, y ahora estamos viendo toda una serie de maniobras ilegales para evitar que vuelva realmente la voluntad popular, según las encuestas, a gobernar. Este régimen de Moreno ha cerrado en Quito la sede de UNASUR, que ha sido una de las grandes conquistas de América del Sur y de América Latina, para poner en marcha el sueño de Bolívar de la unidad latinoamericana y caribeña, que es la única manera o la verdadera manera eficaz que tiene América Latina y el Caribe de presentar ante los poderes del mundo una potencia unida capaz de enfrentar, por ejemplo, la crisis que ha generado la pandemia. UNASUR ha sido destruida por Moreno y se ha cerrado la sede de UNASUR en Quito. Fíjate el golpe simbólico que es permitir a los británicos violar a la embajada ecuatoriana en Londres para detener a Assange, y el hecho simbólico y real de cerrar la sede de UNASUR. Es decir, no quieren que este presidente vuelva jamás, pero el pueblo ecuatoriano, yo creo que a pesar de toda la presión, es muy consciente de esta situación. Se ha creado una agrupación política muy amplia que se llama la Unión por la Esperanza. A pesar de todos los problemas, hay posibilidades de que se produzca una nueva revolución ciudadana en el Ecuador. Esto lo quieren evitar de todas las maneras posibles. Gracias, José Antonio. Me hiciste recordar los patacones allá que se comen en Ecuador, y allá en la UNASUR está a unos metros de la mitad del mundo, ¿no? Donde se va para allá y para acá el agua, porque ahí pasa el Ecuador. Bueno, esto fue un paréntesis. A ver, Fabián, ¿hacia dónde va todo el continente americano desde Canadá? O sea, viendo todo esto, todo lo que me estás comentando, ¿hacia dónde va todo el continente americano? Desde Canadá, pasando por Estados Unidos, México, hasta la Patagonia. Yo creo que vamos a asistir en los próximos años a una necesaria toma de conciencia de esa unión por la esperanza, porque yo confío en los pueblos, y un poco como diría Mercedes Sosa, todo cambia, todo cambia, pero lo que no cambia es mi amor por mi pueblo y por mi gente. Cuando escucho a Rafael Correa desde el exilio, siento que dice eso. Y cuando escucho que hay gente que no traga entero, que hay gente que procesa aquellos microcircuitos que pretenden instalarle un imaginario, siento que el amor por este continente de la esperanza, nada ni nadie lo va a callar ni lo va a vencer. Los poderes tienen miedo, porque cuando reaccionan así, censurando, condenando, comprando la justicia, es porque los poderosos tienen mucho miedo, tienen miedo de la gente. Fabián, cuando hablaste del amor, salió por ahí tu gato atrás de ti. Qué curioso. Bueno, día de anécdotas. José Antonio, pues más o menos la misma pregunta. Rafael Correa dijo que América Latina es la región del futuro para el mundo entero. ¿Cuál es el futuro de los latinoamericanos? ¿Cuál es el proyecto? O si hay proyecto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo la ves? Se ha demostrado en estos últimos 20 años que había una realidad. Los sueños se convirtieron en esa realidad. Esa realidad fue, por ejemplo, UNASUR,
es el bloque ALBA, es la política que tuvo con un gran apoyo del pueblo ecuatoriano el economista Rafael Correa, en uno de los mejores momentos de la historia latinoamericana. El Congreso Anfitriónico de Panamá, que era el sueño de Bolívar, fue frustrado a comienzos del siglo XIX, a comienzos del siglo XX y XXI se ha convertido en realidad, y yo creo que después de haber oído las hermosas palabras de tu contertulio, de tu invitado, yo me la suscribo y sí pienso que es el continente donde las esperanzas se pueden convertir en realidad, aunque en estos momentos haya gobiernos y potencias internacionales empeñados en frustrar las esperanzas de los humildes, de los trabajadores, de los indígenas, que bajo el gobierno de Correa demostraron que se puede hacer una política de modernizar, de sacar del subdesarrollo a la población, de desarrollar la economía, la educación. Bueno, esto sí ha sido posible con la voluntad y la lucha de los pueblos, no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina. Se va a volver a convertir en realidad, yo estoy totalmente convencido de ello. Pues ojalá te escuchen.